Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón, soy Caballero Motorista y hoy estamos de prueba de esta Yamaha X-Max 125 gracias a Yamaha Joven Ferrer para comprobar si de verdad cumple con todos los requisitos para ser una referencia en el sector de los maxi scooters de 125, así que vamos a ello. Y ya estamos delante de esta Yamaha X-Max 125 que tiene un aspecto imponente, tiene un tamaño considerable y sin lugar a dudas es una GT. Una GT con un toque deportivo, ese toque deportivo que sabe hacer muy bien la marca de los diapasones. He de decir que de diseño me parece un diseño espectacular, sobre todo las luces frontales, esa forma de X que viene un poco a recordar el nombre X-Max. Yo pienso que es un detalle muy importante y además le da un toque de diferenciación a esta generación y a pesar de todo eso sigue manteniendo un aire de familia inconfundible. Sabes nada más verla que es una Yamaha X-Max y luego enseguida cuando te fijas ya enseguida sabes que es de última generación, pero no pierde ese aire de familia, lo cual es importante. Sabes que es la nueva, pero sin perder el toque familiar, por así decirlo. Entonces creo que ahí Yamaha ha sabido hacerlo y hacerlo bien. Ha sido una evolución de diseño muy buena, no ha sido un cambio radical, lo cual, quieras o no, se agradece, porque pues, las personas cuando llegas a un cambio radical, pues por así decirlo, dices que no es una X-Max, la tenían que haber cambiado el nombre. Pues yo creo que ahí ha sido un muy buen trabajo por parte de Yamaha. Además, todo full LED, las luces delanteras, luces traseras. A mí la parte trasera me sigue pareciendo preciosa, pero he de decir que con estos aditamentos extras un poquito más deportivos, como el guardabarros trasero recortadito y finito, la cúpula más pequeña, por decir mucho más pequeña, de toque deportivo, los protectores de aluminio del interior del escudo y las manetas. Es decir, que de todo esto lo que me parece más bonito y mejor son las manetas. Luego la pantalla está bien, pero yo creo que de un scooter GT con toques deportivos, no es un deportivo, sí incrementa mucho la deportividad, esa cúpula pequeñita, pero pierde, por así decirlo, protección aerodinámica. Vale que es una 125, sus velocidades no son excesivas, pero siempre se agradece una cupulita, sobre todo cuando llueve y esas cosas, pues para protegerte de la lluvia, que siempre no está de más, aunque aquí en la ciudad de Valencia llueve terriblemente poco. Luego, lo demás, yo como decía, me gusta más la parte trasera con el guardabarros de serie que con este más finito, más deportivo. Pero bueno, es una apreciación personal a nivel estético que, como sabéis, gustos, colores. Luego, en el tema de ajustes, en el tema de calidades, como siempre en Yamaha, siempre perfectos, siempre exquisitos, muy bien cuidados y, sin lugar a dudas, a pesar de ser una 125, de ser en teoría lo más bajito de la gama de acceso, están al nivel de cualquier Yamaha, sea cual sea el precio. Tiene ese tacto, esa dureza, esa finura, es difícil de entender, pero sí, ese toque que te permite trabajar con guantes, saber que lo estás haciendo, pero además notarlo fino, notarlo suave. Por eso decía dureza, finura, pero que toda moto debe de tener, con todo muy ajustadito. Y además me gusta mucho decir estas manetas regulables y además le dan un toque a los frenos, ya lo hablaremos más adelante, pero le dan un toque a los frenos muy muy bueno. No sé si es por las manetas o en general por el sistema, pero me gusta y además son regulables, aunque sea con herramienta, lo cual siempre es de agradecer. Luego, hay que decir que tiene una estampa impresionante y además, como todo scooter, tiene la utilidad por bandera y la comodidad también. Y esto viene dado por un asiento espectacularmente rematado, con un tacto buenísimo y un tapizado exquisito. Me encanta, decir que me encanta muchísimo este asiento, se siente cómodo, el respaldito para los riñones para mí y mi altura es perfecto y todo está súper bien. Me resulta un asiento espectacular.
Además, bajo de él hay un hueco muy grande, caben 2 cascos y algo más. Simplemente apuntar que en el hueco de delante, un casco que a lo mejor tenga alerones o de una calota grande puede ser que no entre, o que sí que entre pero que el asiento no cierre todo lo bien que debería. Es preferible ponerlo en la parte de atrás y ya está. Simplemente es un pequeño detallito que, bueno, simplemente hay que tenerlo en cuenta. Por lo demás, utilidad máxima y total, además con 2 guanteras. La guantera de la derecha no tiene cierre, la guantera de la izquierda sí que se cierra, además con la llave keyless, o sea que fantástico. Y nada, tiene ahí una toma de mechero para poder poner el USB, etcétera, etcétera. O sea, que genial. Además son de un buen tamaño más que suficiente, así que perfectas. O sea que ahí tienes la utilidad completa. Cumple como scooter al 100%, además es un scooter GT con un aspecto deportivo, lo cual yo creo que está muy bien. Además caben 2 cascos, todo ese tipo de cosas que hacen y cumplen con todos los requisitos para ser un scooter total y absoluto, con todas las de la ley, cómodo, útil y funcional. Además, como buen 125, tiene que demostrar que es un arma definitiva en la ciudad, que tiene buen consumo, funciona bien y que se defiende bien en todo este tipo de vías, a lo cual vamos a someterlo en la prueba. Y bueno, también los posibles rivales de este Yamaha X-Max 125, los posibles rivales son muchísimos. O sea, daría para estar hablando de los posibles rivales durante mucho rato, pero su principal rival es el Honda Forza 125. Ese es el principal rival porque cumple con prácticamente todos los mismos estándares que cumple con este X-Max 125, absolutamente todos. Luego hay otros rivales que luego los comentaremos en el apartado correspondiente en la prueba, pero que a lo mejor son más deportivos, no tienen la misma capacidad de bajo el asiento. Otros quizás son mucho más ciudadanos, no tienen tanta capacidad o tanta respuesta por autopista y autovía, ese tipo de cosas, ¿no? Los unos flojean en otros flojean en un punto, quizás no son perfectos en todo, pero destacan en algo en principal, y a lo mejor este X-Max no destaca en nada, tampoco es perfecto en nada, pero lo hace todo bien. Entonces, creo que ahí está lo que quizás mucha gente que busca un scooter de 125 GT deportivo se incline la balanza hacia este X-Max. Pero bueno, eso lo veremos a lo largo de la prueba, y dicho todo esto, creo que lo más interesante es echarle un vistazo a la ficha técnica. El motor tiene una cilindrada exacta de 125 centímetros cúbicos, es un monocilíndrico de 4 tiempos con 4 válvulas por cilindro refrigerado por agua, con una potencia máxima de 12 caballos a 8.000 revoluciones, un par máximo de 11 Nm a 6.250 revoluciones, es un Euro 5, el chasis es tubular central de acero, la suspensión delantera es una horquilla telescópica de 110 milímetros de recorrido, la suspensión trasera son 2 amortiguadores con un recorrido de 90 milímetros y regulación en precarga. El freno delantero es un solo disco de 267 milímetros con una pinza de 2 pistones y ABS. El freno trasero tiene un diámetro de 245 milímetros con una pinza también con ABS. La rueda delantera es una 120-70 en llanta de 15, la rueda trasera es una 140-70 en llanta de 14. Las dimensiones y el peso, la longitud máxima es de 2.180 milímetros, la anchura máxima es de 795 milímetros, la distancia entre ejes es de 1.570 milímetros, la altura libre al suelo es de 140 milímetros, la altura del asiento es de 800 milímetros, la capacidad de depósito es de 13,2 litros y el peso de marcha es de 167 kilos. El consumo homologado es de 2,3 litros a los 100 y el mantenimiento tiene un rodaje de 1.000 kilómetros, el intervalo del aceite del motor, el primero a los 1.000, el segundo a los 5.000 y posteriormente a los 12.000. El intervalo del filtro del aceite es el primero a los 1.000 y luego cada 12.000. El intervalo del filtro del aire es hacia los 12.000. Y vamos a echarle un vistazo al panel de control. El panel de control, como os habéis dado cuenta, es
es de la versión que no tiene toda la conectividad con la aplicación, simplemente te señala si tienes la cobertura en la batería, si recibes alguna llamada o si recibes algún mensaje, simplemente te avisa. Pero bueno, más que suficiente. Luego, el panel de control tiene una visión perfecta, exacta, clara, nítida, sea cual sea la condición lumínica. Además, velocidad y cuántas revoluciones se ven en un vistazo, luego la temperatura del motor, el nivel de gasolina y luego un ordenador de a bordo súper completo con odómetro, trip, nivel, consumo instantáneo, consumo medio, etcétera, etcétera. Periodos de revisiones, todo eso. O sea, que tiene un ordenador de a bordo muy completo, además que se maneja desde las piñas de una manera muy, muy fácil, muy intuitiva, como vienen siendo norma en Yamaha a la hora de hacer este tipo de cosas. Quizás el panel de control puedan tacharlo de pequeño, quizás algunos dígitos sean un poquito pequeñitos, pero por lo demás es algo por echarle en cara a alguna cosita. Pero por lo demás es un panel de control muy completo y que verdaderamente se ve muy, muy bien. Y llega el momento de subirse a este X-Max 125. Yo, con mi 1,83 m, subo sin ningún tipo de problema. Me resulta cómodo, me resulta muy amplio. En el asiento me muevo con total soltura hacia adelante y hacia atrás, notando el tope de respaldo para los riñones. Las piernas las puedo poner tanto perfectamente en el escudo como en la plataforma. Quizás la plataforma sea un poquito estrechita o ancha por el túnel central, pero no hay ningún problema. Y bueno, me siento cómodo, típica posición de scooter, así que nada más que decir. Vamos a arrancar este motorcito de 12 caballos y vamos a ver qué tal funciona. Y ya estamos en las vías rápidas. A nivel de ergonomía, yo creo que se está muy bien. El triángulo, manos, tobillos, cadera es perfecto y como en todo scooter puedes variarlo con total comodidad y soltura sin ningún tipo de problema. La protección aerodinámica, como decía, tiene la cúpula deportiva. Cubre bien, no ningún problema, piernas, tal, bien, pero si tuviera la cúpula de serie cubriría más lo que es el tema pecho-casco. Pero bueno, también hay que decir que la velocidad máxima no es excesiva. Luego, a nivel dinámico, la moto es muy estable, sin ningún problema, las suspensiones mantienen perfectamente el scooter sobre la vía, sin ningún tipo de problema, ni cimbreo, ni nada por el estilo. La moto acelera bien, hasta los 90, más o menos, 90 y algo acelera bien, siempre y cuando las condiciones sean normales, es decir, llano. Si pica para arriba, sí que notas que, pues bueno, la aceleración es un poquito menos brillosa de lo que a uno le gustaría. La recuperación sí que es buena, 80-90, más allá no. ¿Por qué? Porque de 90 a 100, en condiciones normales, a 95 bien, pero de 95 a 100 le cuesta poquito a poco, y más allá de los 100 ya le va costando bastante. Decir que yo lo máximo que he cogido ha sido los 105 km por hora. Vaya por delante este punto. Por lo demás, la moto es comodísima. Yo creo que la Euro 5 ha hecho mucho mal. De hecho, yo creo que Yamaha no ha buscado los 15 caballos arriba del todo, se ha preferido quedar con 12 caballos para intentar llenar el motor en bajos y medios, haciendo que resulte muy vivo y muy brilloso hasta los 80-90, y el que busque velocidad máxima, pues darle gas y tiempo y los 95 bien, y más allá de los 95 poco a poco. Y yo achaco esto a la Euro 5. La Euro 5 ha hecho mucho mal, y yo creo que ahoga mucho estos motores de 125, sobre todo en la parte alta de cuentavueltas, donde tienen que respirar mucho para poder dar un buen caballaje y moverse con soltura. Entonces se están ahogados. Yo creo que Yamaha ha preferido, pues bueno, que funcione bien, sobre todo en la ciudad y en vías de enlace en la ciudad y circunvalaciones, etcétera, donde el tráfico no suele estar muy abierto, suele estar un poquito más congestionado, y se mueven a un ritmo de 85-90, de una manera viva y bien. Y cuando salgas a autovía y estas cosas, pues bueno,
esperar que el scooter alcance la velocidad máxima de una manera bastante más tranquila. No me parece un fallo, pero el que busque un 125 para moverse en autovías y autopistas despejadas, pues tiene este punto a tener en cuenta. A pesar de ello, el scooter es súper estable, va muy bien y la aceleración verdaderamente es muy buena, pues hasta los 80 y luego de 80 a 95, la verdad que bastante buena. Más allá, pues le cuesta. Pero esto es cosas que pasan porque creo que la normativa Euro 5 en este aspecto es un poco excesiva con los scooters y con las motos de 125. Y dicho todo esto, vamos hacia las vías secundarias. En las vías secundarias, la verdad que las vías secundarias la moto es fantástica, va muy bien. Cualquier tipo de vehículo que se mueva sobre los 70, una cosa así, lo adelantas en un suspiro. Más allá, sí que recomiendo tomar las medidas y ver la distancia y esas cosas, porque la maniobra de adelantamiento siempre es peligrosa. Por lo demás, el ritmo es pues eso, 80, 90, 80, 90, 70, 80, 70, 80, 90. Es un ritmo muy bueno para estas vías. La moto se desenvuelve muy bien. Lo único que las suspensiones son firmes, como prácticamente en cualquier scooter, debido a los recorridos, sobre todo el trasero, que no es muy amplio. Entonces, bueno, ahí sí quizás son firmes, no llegan a ser secas ni te llegan a transmitir ningún golpe seco y duro que te haga sufrir los riñones, pero unas suspensiones firmes tirando a duritas. Todo hay que decirlo, por eso las vías rotas se pueden notar un poquito más. Aún así, la moto se mantiene ágil, tiene un confort de marcha muy bueno, sin ningún tipo de vibración, etcétera, etcétera, y además con un confort de marcha extraordinario. Yo creo que aquí hay un trabajo muy bueno por parte del asiento. Yo creo que el asiento te ayuda incluso al trabajo de la suspensión trasera a funcionar mejor o a sentirla menos. Pero bueno, eso es un pensamiento. Y bueno, dicho esto, vamos a seguir con la prueba. Y ya estamos en las curvas. La verdad que en las curvas, mientras hay curvas ratoneras, la moto se mantiene fantástica, es divertida, con ese punto deportivo que caracteriza a las Yamaha. Tiene un tironcito agradable y te manejas muy bien, sobre todo en curvas cerraditas, donde el ritmo es bastante lento, por así decirlo. O sea, te estás moviendo 50, 60, 70, 50, 60, 70 entre curvas y te lo pasas bien. Es divertida, es estable, funciona muy bien. He de decir que los frenos me parecen extraordinarios porque se alejan del tacto de frenada de scooter para acercarse al tacto de frenada de una moto, además de una moto con un tacto directo, bueno, muy dosificable y con un mordiente muy bueno. La verdad que me ha gustado mucho el tacto de la frenada, me ha parecido un tacto muy bueno. Además, la capacidad de frenada del sistema. El sistema frena muy bien y bueno, a pesar de el conjunto, el tamaño y esas cosas, apenas tiene inercia. La moto tracciona bien y te mueves muy bien, muy a gusto. La verdad que la moto se siente estable en todas las circunstancias y te saca una sonrisa muy buena. Esto ya en curvas ya te hace pensar lo bien que va a ir cuando en la ciudad pues se cierran las cosas, moverte entre los coches, etcétera, etcétera. Y se agradece y la moto es divertida y me ha gustado en curvas porque funciona muy bien y tiene un toque deportivo que es de agradecer, teniendo en cuenta la moto que es y la caballería disponible. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a seguir con la prueba. De viaje, pues viajar con este scooter no es ningún problema, sobre todo por la capacidad de carga. La capacidad de carga es increíble, el hueco bajo el asiento cabe mucho, puedes poner un baúl, puedes poner muchas cosas para afrontar un viaje. Así que por capacidad de carga no hay ningún problema. Protección aerodinámica, bueno, la velocidad tampoco es excesiva la que puedes hacer en autovías y autopistas, entonces tampoco es mayor problema que tenga la cúpula deportiva. A mí personalmente me parece un scooter lo suficientemente deportivo de serie sin necesidad de esta cúpula deportiva. El confort es exquisito, así que sin ningún problema. El cansancio de los kilómetros es que no se nota. Con un consumo que he hecho durante la prueba de
3,1, que no está nada mal, porque he sido despiadado con el puño de gas, porque he apretado todo lo posible esos 12 caballos, así que no está nada mal. Así que de viajar, puedes viajar con esta 125 al fin del mundo. ¿Qué te recomiendo? Sin lugar a dudas, evitar en todo lo posible las vías rápidas. Pues las vías rápidas, el ritmo de esta moto es 90-95, no es más. No es más, entonces pueden resultar un poco tediosas, aburridas, y en la necesidad de adelantar a algún camión puede ser un poco lento el adelantamiento, y si pillas a algún camión que, bueno, va un poquito más allá de los 90, pues te va a adelantar. Entonces esa situación pues no es siempre muy agradable. Entonces, evitando las vías rápidas, puedes ir al fin del mundo con este 125, porque se nota muy estable y se nota muy agradable a la hora de recorrer muchos kilómetros. En comparación con, verdaderamente podríamos comparar muchísimos scooters de 125 que han pasado por el canal, desde los más deportivos hasta los más ciudadanos, pasando por este GT. Yo personalmente creo que, como decía al inicio, el que busque un 125 con mucha capacidad de carga y que no destaque, por así decirlo, en nada, pero que le haga todo bien, tiene en este X-Max 125 una clara referencia. Luego, si buscas algo mucho más ciudadano y que reduzca incluso mucho más el consumo, pero para ello bastante menos potente, podrías ir hacia un Suzuki Avenis, por poner el caso. Y si buscas algo más deportivo, con mucha más agilidad, con ya esos 15 caballos que prácticamente son casi obligados en un 125, te puedes ir hacia un Zontes o cualquier otro. Pero ahí está que en este X-Max 125 tiene unas bondades de utilidad que en otros no las puedes encontrar, como puede ser algo que puede hacer decantar de una manera increíble la elección, como es la capacidad de los dos cascos. Yo creo que esa capacidad es muy importante, y luego el que busca mucha conectividad se va al nivel superior del X-Max, en el cual tiene toda la conectividad con el móvil a través de la app de Yamaha. Entonces ahí está el que quizás pueda hacer esa diferenciación, porque te encuentras con otros scooters de 125 que no tienen esta capacidad útil de los cascos, etcétera, etcétera, como lo puede tener este X-Max. Además, todo siempre y cuando te quieras evitar poner el baúl, pero claro, es que el baúl que le puedes poner a los otros también se lo puedes poner a este. Entonces ahí está, verdaderamente siempre es muy difícil elegir un scooter de 125 debido a la amplitud del mercado, pero creo que, como he dicho, este X-Max no es que destaque en nada, pero lo hace todo bien, y a veces eso es importante. Llega el momento de la iluminación nocturna. La iluminación nocturna está más que correcta. Ilumina bien en cortas y ilumina bien en largas. Yo diría que las largas podrían tener un poquito más de intensidad, un poquito más, ser un poquito más profundas, pero suficientes en todos los aspectos para una iluminación más que buena en cualquier aspecto. Las cortas son intensas, suficientemente amplias, suficientemente profundas, y exactamente igual pasa con las largas, que se superponen sobre estas cortas y iluminan de una manera también muy buena. Son lo suficientemente intensas, lo suficientemente profundas y lo suficientemente amplias. Pero sí que decir que me gustaría un poquito más para que fueran extraordinarias. Simplemente yo les diría que son unas luces buenas, sin más. Ya ha llegado el momento de probarla con el acompañante. A nivel de espacio entre los dos no hay ningún problema, hay espacio más que de sobra, así que sin ningún problema. Ahora veremos qué tal se siente el acompañante en ese ancho asiento. Vamos a ver su opinión en ese aspecto, pero por lo demás, la moto súper bien. A nivel de comportamiento dinámico, quizás a nivel personal, yo la he notado un poquito más seca de suspensiones
de lo que a mí me gustaría. Quizás haría falta ajustar un poquito la precarga para que trabajara mejor en ese aspecto. Pero bueno, es un detalle un poco personal y un poco subjetivo. A nivel de comportamiento dinámico, lo que es frenada, agilidad y estabilidad, sin ningún problema. La moto es perfecta en ese aspecto. Pero a nivel de aceleración y velocidad punta, yo la noto que, bueno, de aceleración es buena hasta los 80-85 km por hora. Pero se nota que a partir de ahí no gana la velocidad igual que cuando va solo. Aparte yo, ya lo he dicho en autopista, la noto, yo creo que es por la Euro 5, muy ahogada en la parte alta de cuentavueltas, cuando ya tiene que ganar velocidad, por así decirlo, cuando ya ha subido todo el desarrollo y ya tiene que empezar a ganar velocidad. Ahí yo la noto un poco ahogada, quizás, y seguramente será la Euro 5, que creo que en ese aspecto ha hecho mucho mal a las 125, pero bueno, es una opinión personal, así que bueno, vamos a ver qué opina el acompañante de ir ahí detrás. Hola a todos, soy la acompañante caballero motorista en esta prueba de la Yamaha X-Max 125. Bien, ¿qué os puedo contar de este scooter? Pues es un scooter bastante amplio, ¿no? Es un scooter ancho, entonces al subir y bajar pues no es tan sencillo como otros scooters, es decir, es mejor apoyarse un poquito en las estriberas y luego subir, ¿vale? Porque si no es un poco más complicado al ser tan ancho, ¿vale? Como os he dicho, es ancho, por tanto el asiento es muy amplio, o sea, estás de sobra, cómodo, mullido, muy cómodo. La posición es completamente ergonómica, tiene unas agarraderas laterales que van hacia detrás súper amplias, que te puedes coger perfectamente sin ningún problema. Vas un poquito más alto que el conductor y la verdad es que yo creo que este tipo de scooters es perfecto para el acompañante y puede ir encima de esta moto largos recorridos, porque como yo os digo, el asiento es muy amplio, es muy cómodo, es mullido, no te clavas ninguna costura y puedes aguantar mucho tiempo encima de él, tampoco se notan las vibraciones. Por tanto, yo creo que este scooter es muy bueno para ir con acompañante. Llega el momento de responder a todas las preguntas que me habéis hecho tanto por redes sociales como por la pestaña comunidad de YouTube. Así que vamos. Kenkil pregunta: hola, ¿vale lo que cuesta? ¿Se le acerca una Zontes de 125 o solo es rival digna la Honda Forza? Entre esta y la Forza, ¿con cuál te quedas? Velocidad punta y velocidad de crucero. Espero no pasarme preguntando. Muchas gracias, caballero, y sigue así. También añade Kenkil: las respuestas de esta 125 le puede servir para las 350, la X-Max, la Forza 350 y la Zontes de 350. ¿Merece la pena pagar más por la Yamaha? ¿Con cuál te quedarías de estas como única moto para tenerla muchos años? Millones de gracias. Pues vamos allá y vamos a empezar primero con las 125. Yo creo que a nivel moto completa y redonda, yo creo que la única que es rival es la Forza. El resto, pues la Zontes, etcétera, etcétera, exploran otros aspectos como puede ser la deportividad, etcétera, etcétera. Pero si buscas un scooter GT completo con capacidad para 2 cascos, bajo del asiento, etcétera, etcétera, yo sin lugar a dudas lo tengo claro. Tienes una o la otra. Yo la Forza de la 125 no la he probado, pero si no me equivoco tiene esos 15 caballos y quizás tenga esa respuesta más suelta, más alegre y no tan ahogada a nivel altas que tiene esta ya X-Max, que se quedan 12 caballos. Pero bueno, ahí estamos el tema. Velocidad punta, velocidad de crucero. La velocidad de crucero es 90-95 y la velocidad punta que yo he hecho ha sido 105. No da para más. Así que más. Luego, extrapolar esa pregunta hasta las 350 no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la X-Max 300 no es un 350, es 300. Funciona muy bien, tiene un toque deportivo GT muy bueno, muy acentuado, y está a nivel de tanto de potencia como de agilidad, etcétera, como la Forza 350 o las Zontes. La Zontes ha pasado por el canal, la E350, no la D, pero la D es prácticamente igual que la otra, que es la más pequeñita. Entonces,
Ahí está el tema. La Zontes E es mucho más GT, sin lugar a dudas. La D es más deportiva y la Forza 350 yo la considero un poco más GT que esta Yamaha. Y si estamos hablando de 350 y tienes muchas pruebas de 300, 350 en el canal para que las eches un vistazo y puedas sacar tus propias conclusiones, pero no es lo mismo extrapolar un modelo de cilindrada a la otra, porque el mercado también es diferente. Francis Rodal dice que muy guapa, que le gustaría saber el consumo real. Estás probando muchas 125 y quisiera saber el consumo real de todas las que pruebe, así poder decidir en un futuro. Pues está hecho un consumo de 3,1 durante la prueba. Recordar que con las 125, por suerte o por desgracia, soy bastante despiadado y aprovecho al máximo todos sus caballos. Dani Garrido 83 dice: ¿qué tal funciona el GPS que lleva integrado? Gracias. Pues lo siento, porque no ha sido el modelo que yo he probado. Los que he probado normalmente con esta aplicación han funcionado bien. Aparte, creo que recordar que es de pago. Frank Wright dice que de dónde la fabrican, a ver si va a ser una MBK como las Teneré. Pues verdaderamente es algo que no me he molestado ni en preguntar, ni en buscar, ni informarme. ¿Por qué? Porque para mí es una Yamaha. Y si tengo que reclamar cualquier cosa, voy a ir a un concesionario oficial de Yamaha y durante la garantía va a responder como buen concesionario Yamaha que es. Además, Yamaha tiene unos estándares de calidad y sea cual sea la factoría donde la hagan, van a tener esos estándares de calidad, porque si no, no van a poner el escudo de Yamaha. Así que con ese aspecto estoy muy tranquilo. Sancho Saurio dice: maniobrabilidad en ciudad, comprobada con otros scooters y motonetas y motos de pequeña cilindrada que hayas probado. Pues tiene una grandísima maniobrabilidad junto con una muy buena estabilidad. Quizás en algunas zonas los scooters de 125 más recogiditos le permiten pasar con más comodidad y este se tener un tamaño un poquito más, pues es eso. Pero por lo demás, extraordinaria la maniobrabilidad. Zontes 501 dice: ¿consigues colocar el Google Maps para la navegación en el panel? Pues este no es el modelo, pero sí quiero recordar que funciona con una navegación de pago, por tanto no funciona con el Google Maps. Historias de Alfie pregunta si habla sobre la suspensión y la sensación de calidad, por favor. Pues la suspensión delantera yo la considero más que correcta, funciona muy bien. La suspensión trasera, a pesar de ser firme y no recibir golpes o sentirme la seca, sí que sé, porque suele pasar a todos los scooters, que si buscas un scooter, una suspensión de mayor calidad, porque suele pasar en todos los scooters, lo vas a notar, porque va a trabajar igual de bien, absorbiendo mejor las imperfecciones de las ciudades, que suelen ser bastante duras y bastante, pues así decirlo, que suele recibir golpes secos dependiendo de tu ímpetu, de la velocidad y etcétera. O sea que está muy bien, la sensación de calidad es buena, pero evidentemente podía ser mejor. Y Juan Jesús Ruiz Moreno 9654 pregunta: ¿merece la pena lo que cuesta? Y sé sincero. Pues esto depende de cada uno y depende del mercado. Evidentemente la moto es cara para ser una 125, pero el mercado las compra, el mercado está dispuesto a pagar esa cantidad por tener un scooter de 125 GT de una muy buena calidad y de muy buena factura. Evidentemente hay marcas que se han abierto hueco en el mercado de las 125 ofreciendo unos muy buenos productos a unos precios muy competitivos, y es lo que ha hecho en cierto modo a Yamaha a ponerse las pilas, a ofrecer unas calidades muy altas de acabado, etcétera, etcétera, a ofrecerte dos versiones, una versión con menos conectividad y una versión con mucha conectividad, dependiendo de tus gustos y de tus preferencias. Entonces, para mí, que valga lo que cuesta, pues hombre, si estás dispuesto a tener una moto durante muchos tiempo, durante muchos años, y que, por así decirlo, te vas a olvidar, vas a pasar las revisiones y poco más, yo creo que ya la Yamaha es una muy buena respuesta y que quizás lo que pagues sí que va a ser lo que cueste. Es así. Quizás si dices, bueno, es una moto de paso, la voy a tener 2 años, la voy a cambiar pronto, etcétera, etcétera, quizás sí que digas, es una moto cara, aunque luego la reventa te salga también muy buena. Eso es muchos factores
y es muy subjetivo. Para mí, sí, normalmente los precios las marcas no los ponen porque sí, sino que también se los pone el mercado, y es algo que a tener muy en cuenta. Y bueno, y estas han sido todas vuestras preguntas. Agradecer como siempre vuestra participación, porque enriquecéis de manera total y absoluta la prueba. Así que vamos a seguir con ella. Llega el momento de la ciudad. Las maniobras en parado, la verdad que es increíblemente lo fácil que se maneja, sin ningún problema, tanto arriba de ella como abajo de ella. Se maneja con un suspiro, sin ningún problema. Además, el caballete central se pone sin problemas, así que nada más que decir, se maneja extraordinariamente bien, además con un radio de giro muy bueno. Ya toca moverse a baja velocidad. Baja velocidad, la verdad que el puño de gas es muy suave, muy fino, muy dosificable, entonces te permite ir muy despacio. Además, el sistema variable de válvulas, la verdad, el sistema de distribución variable funciona muy bien y no notas ningún tirón, nada por el estilo. La moto funciona suave, fina, te mueves despacio sin ningún problema. Además, maniobrar entre los coches, entre los espacios estrechos, maniobrar en un parking, en parado o cualquier cosa, es muy fácil. La moto se mueve muy bien y una vez tienes sus dimensiones cogidas, sobre todo lo largo, no lo ancho, te mueves sin ningún problema y muy fácil. Además, el radio de giro facilita mucho las maniobras y no tienes ningún problema. Para pasar entre los coches suele ser lo normal, de verdad. Te manejas muy bien y enseguida sabes por dónde puedes pasar o dónde no puedes pasar. El golpe de gas es muy bueno, es muy contundente, además es fantástico. Yo llego muy bien al suelo, no tengo ningún problema. La moto es ágil, divertida y, como decía, el golpe de gas es muy bueno. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tú te puedes mover perfectamente en una gran vía en 40-50, 40-50, 30, 40-50 a golpe de gas, que la moto, esa aceleración es instantánea, se mueve rapidísimo. Entonces te mueves muy rápido y te mueves más ágil que el resto del tráfico, consiguiendo moverte muy bien en las grandes vías, en las vías más cerradas, etcétera, de una manera fantástica. Luego, si tienes que moverte por vías de 30 kilómetros, la moto te permite, pues como decía, el gas es muy dosificable y muy preciso, entonces te puedes mover a 30 sin ningún problema. La moto es estable, no cimbrea, no te llegas a caer, entonces que la verdad muy bien. Además, la salida de los semáforos tiene suficiente brío, la suficiente velocidad para salir el primero del semáforo y llegar sin ningún problema al siguiente semáforo, siendo el primero, habiendo dejado todo el tráfico detrás, que es al fin y al cabo lo que nos interesa y por el cual nos movemos en moto, sobre todo en scooter. O sea, es verdaderamente un arma definitiva en la ciudad. Se mueve fantástico. Luego, a nivel de utilidad máxima, dejas el maletín bajo el hueco del casco, te mueves, llegas, coges el maletín y dejas el casco, haces tus gestiones y vuelves. Incluso puedes llevar una americana o cualquier cosa y dejar también la chaqueta de la moto para no haber ningún problema y ir siempre impecable a cualquier reunión. Así que a nivel de utilidad, perfecto, fantástico. La frenada, como he dicho, una frenada fantástica. La moto, la verdad que frena muy bien. El ABS tiene que entrar cuando tiene que entrar sin ningún problema. La moto es estable y funciona muy bien. La suspensión, aunque es firme, ya lo he dicho, absorbe muy bien todo, a excepción de los badenes o retenedores de velocidad o cualquier cosa, si vas a una velocidad adecuada. Si sin querer lo tomas con un poquito de ímpetu, sí que puedes notar la suspensión trasera un poquito seca, pero nada más allá de lo normal y en situaciones en las cuales hayas querido pasar con exceso de ímpetu. Por lo normal, la sientes dura, pero no seca, lo cual yo creo que es importante. Me han preguntado, ¿de calidad? ¿Es la calidad suficiente? Luego, a lo mejor con el tiempo envejece y pues sí que dirías, oye, un poquito de mejor calidad hubiera envejecido mejor, pero eso ahí hay que coger la balanza, porque unas suspensiones traseras de calidad son caras y ya la factura subiría mucho. Así que, por lo demás, yo creo que es un scooter redondísimo. Como he dicho varias veces en la prueba, es un scooter que lo hace todo bien, sin destacar en nada. Funciona bien en autovía y autopista a pesar de no tener una velocidad punta excesiva, pero se mueve muy bien entre los 90 y 95 km por hora
pudiendo alcanzar los 100 cuando las condiciones son favorables, es decir, completamente llano. Se ubica para arriba esos 100 km por hora. Si ya los has cogido, pues los irás perdiendo hasta los 95, si no, no los vas a alcanzar. Y luego ya si es favorable, pues sí que puedes llegar a coger los 105 con el tiempo. Sin embargo, se desenvuelve bien. Se desenvuelve mientras, si eso estamos hablando de tráfico despejado. Si el tráfico es denso, que ya es el ritmo de 80-90, la moto va a moverse fantásticamente en la autovía de autopista. Se mueve muy bien en las vías interurbanas. Te permite hacer unas curvitas divertidas y con una sonrisita bajo el casco porque tiene ese puntito deportivo que se agradece. Reacciona muy bien al puño de gas, frena bien y luego en ciudad se maneja fantástica. Es muy fácil. El puño de gas funciona muy bien, la moto funciona redondísima, es súper fina y hace lo que quieres. Además es que la sientes tuya, además el control de tracción, el ABS están ahí y funcionan muy bien porque están cuando tienen que estar. Y eso es como debe ser una Electronic. Entonces, para la ciudad es definitiva, un consumo de 3,1 verdaderamente yendo rápido y siendo pues despiadado con el puño de gas, apurando esos 12 caballos a tope. Y luego tiene un espacio enorme bajo el asiento, caben 2 cascos, es comodísima y funciona perfecta. Entonces, es eso, lo hace todo bien, no destaca en nada, pero lo hace todo bien. Y eso muchas veces es lo que se agradece, con ese punto deportivo sin ser extremadamente deportiva, lo cual viene pues la marca, por así decirlo. Yamaha les gusta darle esa chispita deportiva, lo cual va pues a todos, quieras o no, nos gusta. Así que en líneas generales se entiende porque esta X-Max 125 forma parte de las 125 en scooter GT referencia para todos. ¿Por qué? Porque, como decía, funciona muy bien, sea la circunstancia que sea. No es que destaque, pero funciona muy bien y cumple muy bien. Y eso muchas veces es lo que todos queremos. Y dicho todo esto, agradecer enormemente a Yamaha V Ferrer la posibilidad de probar este X-Max 125 y, como no, a todos vosotros, mis damas y mis caballeros, porque como bien sabéis, sin vuestro apoyo nada de esto sería posible. Así que, como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos.